Dios les bendiga. El bosquejo del pastor. Bueno, es una bendición poder estar en esta tarde aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que Dios ha dado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dijo el pastor que no se impresionaran ni se distrajeran por lo que iba a pasar, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito aquí la plataforma. Es para utilizar algo visual. Yo soy muy visual y así es que quiero compartirles en esta tarde igual lo visual que soy y poderles compartir algo que podemos ver y lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿no? Doy gracias a los pastores por permitirme compartirles en esta tarde. La verdad es una bendición, pero también es una gran responsabilidad el poder compartir de su palabra, ¿verdad? La verdad yo estaba preparando un tema desde que el pastor me comentó que le gustaría que compartiera, y estamos hablando acerca del tabernáculo, de lo que él estaba hablando ahorita del tabernáculo cuando inició el tabernáculo de Moisés, ¿no? Toda su formación y cómo fue llamado ese tabernáculo. Pero la verdad, pues Dios tiene otros planes, ¿no? Cuando me puse a estudiar acerca del tabernáculo de Moisés, sí me habló Dios y me recordó muchas cosas acerca de lo que se trata el tabernáculo, mas sin embargo me empezó a recordar muchas cosas y hablar a mi vida acerca de la vida de Moisés. Dio un giro acerca de únicamente del tabernáculo hacia la vida y el carácter de Moisés. ¿Cuántos han escuchado de Moisés? ¿Ah? Creo que ha sido uno de los hombres que ha también marcado la historia. Se considera un hombre de la fe. En Hebreos 11 se considera como un hombre de la fe, ¿no? Que un poquito más adelante vamos a ver algo de las cualidades de Moisés. Pero ¿qué les parece si antes de empezar a desarrollar lo que Dios tiene para nosotros, ponemos ese tiempo en las manos de Dios? Ahí te invito a que cierres tus ojos y le digas a Dios: gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tus misericordias, Dios, que se renuevan cada mañana, Dios, y por tu gran favor, Señor, y tu misericordia es porque estamos con vida, Señor, estamos con salud y podemos estar en este lugar reunidos, recibiendo, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Abrimos, Señor, disponemos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y ponemos nuestra vida, Señor, como un vaso, Señor, en el cual podamos recibir lo que tú tienes en esta tarde para nosotros. Que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú, Señor, dando palabra para cada uno de nosotros y que pueda traer impacto, Señor, y pueda traer fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Por qué no, los que llegaron un poquito tardecito, por qué no volteas ahí? Si volteas a un lado está tu esposa, está tu esposo, está tus hijos, pero ¿por qué no volteas atrás y esperas tu puño y le das un puñito ahí a la persona que está ahí atrás? Y aprovecho también para saludar a los hermanos que están en línea. Dios les bendiga. Ahí también donde están en sus casas, Dios les bendiga. Y esperemos si esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Cuando nos estamos poniendo de acuerdo, ahorita antes de empezar el servicio de los cantos, del programa, de todo lo que se iba a hacer, y preguntó Lizzy, que era la que estaba llevando a cabo el programa, pregunta que si tenemos algo que hacer o alguna duda. Le digo: ¿saben qué? Yo tengo un plan. Necesito poner una casita ahí arriba y necesito poner algo que semeje a una zarza. Entonces, ya cuando lo escucharon dijeron: ya sabemos de qué va a hablar Meño, de Noé. No es cierto. Dijeron: va a hablar de Moisés, pero dijeron: la zarza sabemos más o menos el tema, pero la casita, la tienda, ¿para qué? Les dije: es que ahí me voy a meter yo porque me da pena hablar. Era para eso la casita de campaña, pero no es cierto, ya se me pasaron un poquito los nervios. No, el tema acerca de el poner una tienda aquí arriba y poner una zarza o una rama
es hablar acerca de Moisés. Moisés, si algunos han escuchado o han leído la historia de Moisés, cada una de las partes que Moisés vivió, la verdad, se puede sacar algo que es aplicable a nuestras vidas. Desde que Moisés nació, y sabemos que el pueblo de Israel había sido cautivo por el pueblo de Egipto, por el faraón, y dice la Biblia que el pueblo de Israel empezaba a reproducirse. Creo que los hebreos no tenían televisión, entonces empezaban a reproducirse, empezaba a crecer mucho ese pueblo. Entonces querían controlar, ¿por qué? Porque el pueblo pues era más el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que el pueblo de Egipto. Entonces había muchas decisiones por parte del rey de Egipto para exterminar a los varones en aquel tiempo. Y una de esas etapas fue precisamente en el nacimiento de Moisés. Todos sabemos que Moisés fue puesto en una especie de canasta en un río, fue rescatado ¿por quién? Por la hija del faraón, ¿verdad? Y lo educó, creció Moisés en medio del palacio, creció como un príncipe allí, pero al crecer Moisés, al ver una injusticia en el cual estaba cometiendo un egipcio, ¿qué hace Moisés? Extermina al egipcio, ¿verdad? Lo asesina o lo mata. ¿Y Moisés qué tiene que hacer? Tiene que huir de ahí del palacio, ¿verdad? Empieza a huir del palacio. Entonces, de ahí Moisés se va al desierto y Moisés se casa y empieza a pastorear las ovejas ¿de quién? De su suegro. Y la verdad, cuando estaba leyendo esta parte, dije, de ahí no fue la prueba cuando él iba a nacer, la prueba fue cuando empezó a pastorear las ovejas del suegro, ¿no? Yo me vi, y a lo mejor mi suegro me está viendo por línea, ¿no? El estar pastoreando las ovejas del suegro, yo creo que no es nada fácil, ¿no? Entonces la vida de Moisés ahí empezó a ser tratada, ¿no? Y aparte de ya vivir en el desierto donde no habían las cosas que tenía él allá en el palacio, pues ahí no tenía la ropa que tenía en el palacio, no tenía la comida que tenía en el palacio, no tenía la servidumbre que tenía en el palacio y aún así no tenía ni el poder que tenía en el palacio. ¿Por qué? Porque el poder era del suegro, ¿no? que estaba encima de Moisés. Entonces, vamos a Éxodo 3, versículo 1 al 5, dice ahí que aceptando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, quiere decir que aparte de ser el suegro de Moisés, era sacerdote, tenía autoridad sobre esa región. De allí llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, santo es, tierra santa. Entonces, esas ramitas yo las encuentro en el camino a mi trabajo, diario, ida y venida, veo ese tipo de ramas. Yo las conocía como bolitas del desierto, ¿no? Son las que dan vueltas y se van encendiendo conforme van haciendo la fricción en el piso, ¿no? Entonces se encienden muy fácilmente estas ramas. Quienes sepan qué es la zarza, no me critique. Para mí esta es una zarza. ¿verdad? A lo mejor puede haber un teólogo y dice, no, ¿sabes qué, Meño? No, esa no es una zarza, ¿verdad? La zarza que habla la Biblia es diferente. Pues a lo mejor y sí, pero la verdad para mí, ida y venida a mi trabajo, cada vez que veo estas ramas, para mí son una zarza. ¿Por qué? La característica que tiene esta rama o zarza panameño es que si yo ahorita saco el fuego, el encendedor, y la enciendo, ¿qué va a hacer esta rama? Se va a prender bien rápido, se va a encender bien rápido, pero también aparte de encenderse bien rápido, ¿qué va a pasar? Se va a consumir bien rápido. Entonces, por eso, a mí me llama la atención siempre esas ramas. Me traje la más chiquita porque me iban a regañar si me traía las que me encontré,
unas ramas casi de 2 metros de altura, entonces pues me iban a dar el trapeador y la escoba después de que terminara de aquí para limpiar, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo paso a mi trabajo veo estas ramas y para mí me recuerda la zarza y aún más me lleva a la zarza a la cual llamó la atención de Moisés. Recordemos lo que acabamos de leer. Moisés andaba, ¿qué? Pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Andaba con un buen ánimo? Yo creo que no, ¿eh? Andaba así como que, ay, son las ovejas de mi suegro y las tengo que cuidar y si se le pasa algo a la oveja de mi suegro, pues me va a ir muy mal. Entonces él estando ¿en el monte qué? Horeb, en el monte de Dios. ¿Qué pasa ahí en el monte de Horeb? Con la zarza, con una rama como esa. A lo mejor Meño iba rumbo al trabajo con un montón de problemas y circunstancias en su vida y dándole vueltas la cabeza y mira la zarza, pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a Moisés al ver la zarza? ¿Que estaba qué? Que ardía. Primero que esa zarza ardía, estaba encendida. Eso llamó la atención de Moisés. Dijo, hay una zarza ardiendo. Quizás para mí no sería muy llamativo que una zarza estuviera ardiendo. Diría, bueno, a lo mejor alguien pasó intencionalmente y le prendió fuego o esta zarza iba dando vueltas y se incendió, ¿va? Pero algo más profundo le llamó la atención a Moisés. Aparte de que estaba encendida, ¿qué hacía? ¿O qué pasaba con esa zarza? No se consumía. Eso sí a mí ya me llamara la atención. Diría, ¿sabes qué? Está encendida la zarza, pero no se consume. Algo que es tan, ¿cómo se le llama, hermano José? Cuando la combustión son muy flamable, es muy flamable y tanto es muy flamable como se consume muy rápido, pero es flamable pero no se consume. Entonces eso a Moisés, ¿qué? Le llamó la atención. Le llamó la atención de que esa zarza estaba encendida, mas sin embargo no se consumía. En esta porción de la Escritura, donde vemos que el ángel de Jehová se le aparece en la zarza y que de la zarza aún salía una voz que estaba encendida, no se consumía, pero salía una voz y le decía ¿qué? Por su nombre le decía, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y todavía la zarza le dice, no te acerques porque el lugar que pisas santo es. Quita ¿qué? Tus sandalias, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver en esta escritura es de que Dios no es de casualidades. Moisés llegó hasta Horeb, monte de Dios, en el cual también ese monte significaba desierto, significaba desolación, significaba soledad, montaña del terreno seco. Y es aquí donde Moisés oye la voz de Dios y eso nos recuerda la importancia del silencio al retirarnos y apartarnos en secreto con Dios. ¿Verdad? Es más fácil que Dios nos hable cuando nosotros estamos apartados, cuando no estamos en el bullicio, cuando estamos en una reunión familiar, cuando estamos haciendo actividades laborales o algo así. A veces nuestra mente, nuestra atención puede estar enfocada pues a las responsabilidades que tenemos en esta tierra, ¿verdad? Pero cuando estamos apartados y estamos en un desierto, como lo estaba Moisés, es mucho más fácil escuchar la voz de Dios. Yo me atrevería a preguntar aquí, ¿cuántos han pasado un desierto en su vida? Yo creo que más del 90% levantaríamos las dos manos, ¿verdad? Yo sí me atrevería a levantar las dos manos. Entonces, cada vez que uno ha estado pasando por un desierto, por una soledad, por una situación, ahora sí que difícil, es más fácil si nosotros nos disponemos a escuchar la voz de Dios. Muchas veces se nos aparecen zarzas ardiendo y ni les ponemos atención, ni volteamos a verlas. Y Dios nos quiere hablar de una manera muy especial. En esta parte de la Biblia también vemos que se le aparece Dios, el Dios mismo, en una llama de fuego, en una zarza que no se consumía. Sin duda alguna Dios sabe cómo llamar nuestra atención, pues era precisamente la zarza usada para alimentar el fuego, pero a diferencia de lo normal, que esta zarza no se consumía. Es lo que les comentaba. Podemos voltear a ver muchas zarzas cuando estamos en medio del desierto y Dios nos quiere hablar, pero vemos la zarza ardiendo y no vemos que la zarza no se consume, sino que únicamente pasamos nuestra mirada y no tenemos nuestros oídos prestos y nuestros ojos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Punto 3 dice, quita el calzado de tus pies. Los zapatos hacen referencia que al caminar de Moisés, sus pies sucios quedan expuestos. Los zapatos que lo había llevado por otro camino debe quitárselos. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos y sacarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El calzado de Moisés significaba que pues había estado en diferentes partes y una de esas era Egipto. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Quítate el calzado porque el lugar que pisas santo es. Y allí en medio de la zarza ardiendo y que no se consumía, ¿qué recibe Moisés? ¿Mande? Discúlpeme que pregunte, pero creo que estoy así como a veces dando clases de medicina, ¿no? O algo así. Pero lo que me gusta es como participar, ¿no? ¿Qué es lo que recibe Moisés por parte de la zarza ardiendo? Recibe un llamado, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios por medio de esa zarza a Moisés? Que se quite los zapatos, ¿verdad? Pero le da una indicación mucho más fuerte, un llamado, una responsabilidad de regresar a Egipto, de regresar al lugar donde él estaba huyendo, de regresar de donde es su pueblo. ¿Y qué iba a hacer con su pueblo? Lo iba a sacar, ¿verdad? Entonces, ahí Moisés, ¿qué empieza a hacer? Dicen en mi rancho, empezó a pasar aceite al radiador, ¿no? Moisés pone un pretexto y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que no, te estás equivocando conmigo, ¿verdad? ¿Cuál es el primer pretexto que pone Moisés? ¿Qué? Que era tartamudo, ¿eh? Muchos dicen que era tartamudo, ¿por qué? Porque era difícil para él hablar, comunicarse. Para mí también a veces tartamudeo y más cuando estoy nervioso, ya se dieron cuenta, ¿eh? Entonces, él era difícil para articular palabras, tenía esa dificultad, pero Dios ya tenía la respuesta, ¿no? ¿Qué le dice? Va a ir tu hermano Aarón y yo voy a ser el que voy a hablar contigo, tú vas a ser mi voz, le vas a decir a Aarón lo que tienes que decir. Aarón yo creo que ni se imaginaba, ¿no? Aarón estaba por otro lado, por allá, pero Moisés le estaba dando la indicación Dios le estaba dando la indicación a Moisés, ¿no? De que él tenía que ir a liberar a un pueblo. El ir a liberar a un pueblo pues no es nada fácil, nada sencillo. Entonces Moisés estaba recibiendo una tarea muy, muy, muy complicada. Moisés y el pueblo de Israel habían perdido la esperanza de libertad, de cambio de vida. Con frecuencia el pensamiento del ser humano difiere mucho del pensamiento divino. Aquí vemos que mientras ellos pensaban en seguir como esclavos, Dios ya estaba planeando, ya estaba dando inicio a su plan de liberación, y es lo que vemos ahí en Éxodo, ¿no? En Éxodo 3:10, Dios le recuerda a Moisés el llamado, le recuerda los planes celestiales diseñados para su vida. Dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Algo así como ha sido diseñado para ser un libertador, no solo de personas, sino de ciudades, pueblos, y serás equipado con autoridad y señales sobrenaturales para liberar una nación. Y era necesario sacar a Moisés de su encierro que tenía de mente y de corazón. Dios quiere dar la victoria sobre nuestros miedos para sacar a todos de nuestro cautiverio. Moisés estaba con temor, Moisés estaba con miedo de regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque no había salido muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces su temor era regresar a Egipto y decía, me tengo que enfrentar al faraón, tengo que ir y rescatar a gente, a toda una nación, que no es nada fácil. Dios le dota de favores a Moisés. ¿Qué le dice? Cuando él tenía ese miedo, le dijo, ¿sabes qué? Agarra una vara, ¿va? Que era la vara de la autoridad. Y le dice, avienta esa vara. ¿Y en qué se convierte? En serpiente. Y Moisés se asusta, pero Dios le dice, agárrala ¿de qué?
de la cola, y en cuanto agarró de la cola esa serpiente, la serpiente se convirtió nuevamente ¿en qué? En vara, ¿verdad? Y después le dice con su mano, mete tu mano dentro de tus ropas, en tu pecho, saca la mano, y salió como la mano leprosa. Y le dice, mete la mano nuevamente, obedeció, la sacó, y cómo salió la mano limpia, ¿verdad? Entonces vemos que con esas señales, pues Moisés se armó de valor y ahí va a Egipto. Ya para no estar cargándolos muchos de historia, pues sabemos que regresa a Egipto, empieza a enfrentarse al faraón, empieza a decirle, libera a mi pueblo, vienen las plagas, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, el pueblo sale de Egipto, ¿eh? Y vemos que el pueblo al ir caminando, empiezan a tener ciertas situaciones de desánimo, de frustración, muchas cosas que pasaron por la mente y las vidas de los israelitas al ir caminando junto con Moisés. Y para Moisés, pues no fue nada fácil el estar lidiando esa situación con los israelitas. Les compartía que al inicio de la plática yo me estaba enfocando mucho a la cuestión del tabernáculo, pero Dios me empezó a hablar acerca de esa transición del pueblo de Israel cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida que les había prometido Dios, una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel, una tierra que podían haber conquistado quizás en 40 días, que se convirtieron en 40 años, quizás en 80 años con Moisés. Moisés le invirtió 80 años de su vida, entonces no fue nada fácil para ellos. Y la vida que nos ha estado tocando vivir en estos tiempos se me hizo muy, muy, muy similar. Yo la verdad me vi en esa transición de la salida de Egipto hacia una tierra nueva. Creo que Héctor era el que nos estaba compartiendo en una de las pláticas, en su última plática cuando él estaba en Hawái. Sí, Héctor, no recuerdo, estaba en Hawái cuando se declaró lo de la pandemia y dijo, ay, qué suave, vacaciones por un tiempo, me voy a quedar aquí en Hawái. Yo no fui la excepción también, cuando empezamos en el trabajo a capacitar que ya por China, en Wuhan, estaba formándose un brote de una nueva enfermedad llamada COVID-19, lo mirábamos muy lejos, ¿verdad? Y empezábamos a capacitar y otras situaciones. Jamás me imaginaba todo lo que íbamos a pasar y lo que hemos pasado ya en lo que son 2 años. El pueblo de Israel, Moisés, tardaron 40 años. Yo llevo 2 años y a veces así como que, ¿verdad? No ha sido nada fácil. Pero la transición y todo eso que pasó el pueblo de Israel es lo mismo o similar de lo que estamos pasando en nuestra actualidad. Estamos quizás pensando en que nos iba mejor cuando estábamos antes de la pandemia. ¿Cuántos pueden pensar, me iba mejor cuando estábamos antes de la pandemia? Pues no, la verdad no. ¿Nos está yendo mejor ahorita después de la pandemia? Pues creo que es más no, ¿verdad? Y quizás nuestra mentalidad como el pueblo de Israel cuando salimos de esa transición podemos estar esclavizados. El pueblo de Israel había sido encaminado a recibir una libertad, mas sin embargo el pueblo de Israel nunca quitó su mentalidad de ser esclavo. Así siempre ellos fueron esclavos. Y lo más difícil para Moisés era que estaba lidiando esa situación con ellos. Cada vez que pasaba algo, iban con Moisés. Se les acababa la comida, ¿y a dónde iban? Con Moisés. Se les acababa el agua, iban con Moisés. Tenían frío, iban con Moisés. Tenían calor, iban con Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés siempre recurría a Dios y Dios le daba, le indicaba lo que tenía que hacer. No era nada fácil para Moisés, estaba lidiando con ese pueblo. Dios me estuvo hablando acerca de eso. Y Justino siempre que nos pide los textos y el adelanto de los temas, dice, ¿tienes algún título para el tema? La verdad no soy muy bueno para poner títulos a los temas, ¿verdad? Pero la verdad al estar ya desarrollando el tema y estar viendo lo que Moisés estaba pasando,
yo la verdad me atrevo a ponerle el título como la escuela del desierto. Moisés pasó una escuela en el desierto. Y como escuela, en todas las escuelas tenemos una graduación. Y Moisés no fue la excepción. Tuvo la escuela en el desierto y tuvo una graduación. Moisés, cuando salió del palacio, llegó a parar al desierto. Como les comentaba, es un cambio radical. De pronto después, todo lo que podía él tener en el palacio, pues ya no lo tenía. Ya no tenía, como les digo, su ropa, ya no tenía su calzado, ya no tenía la comida, ya no tenía la servidumbre. Y él fue puesto en la escuela del desierto. Es ahí donde el carácter de Moisés fue moldeado, fue hecho un poco más fuerte su carácter. Moisés podía tener una gran mentalidad, pero su carácter era débil. Habría quizás un desbalance entre Moisés cuando existía el problema con los israelitas y su carácter también. Dios nunca se equivocó. Cuando él trabaja completo, por eso llevó a los 40 años al desierto. Lo que les digo, podían haber sido 40 días, mas sin embargo fueron 40 años en el desierto antes de ponerlo a andar como líder a Moisés. Moisés en el desierto aprendió lo que es, fíjense, ¿cuántos no hemos pasado por eso? Les digo, yo sí lo he pasado. Moisés aprendió lo que es la soledad, lo que es la angustia, lo que es el fracaso, lo que es la persecución, lo que es la crítica y lo que es la murmuración, entre otros. ¿Cuántos han pasado alguno de estos puntos? Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos lo hemos pasado, quizás no todos, pero alguno de ellos lo hemos pasado. Allí ya no había buena comida, no había buena ropa, no estaba la comodidad, pero era necesario todo lo contrario a la cultura del palacio. ¿Por qué? Porque en el desierto trae sanidad y trae formación. El desierto tiene que ver con la formación y el carácter de la persona. Es ahí donde el carácter es formado. Ahí es donde uno alcanza la madurez. En el palacio lo esperaba un cetro como príncipe a Moisés, pero en el desierto la graduación fue una vara. Eso tiene una gran enseñanza espiritual. La vara es autoridad, es el carácter formado que alcanza autoridad para enfrentar batallas. Por eso Dios le dijo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Por ejemplo, cuando lo hizo con el mar, ¿y qué hizo con el mar? Lo abrió. Entonces hubo muchas señales que por medio de la autoridad que Dios le dio por medio de esa vara, Moisés lo hacía. Con la vara hizo partir el mar rojo por la mitad, hizo brotar agua de la peña en el desierto. Él se lo ganó y le sirvió para llevar a toda una nación adelante. Entonces en el caminar, cuando iban ahí en el desierto, iban los israelitas con Moisés y eran bastantes israelitas. Entonces Dios sabía que los israelitas algún momento iban a fallar. ¿Por qué? Porque Él lo repitió muchas veces y dijo que era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir dura cerviz? Tercos, ¿no? Tercos. Entonces, cada rato Dios le decía, es que eres dura cerviz, dura cerviz, dura cerviz. Entonces, Moisés estaba aguantando una gente, ¿qué? Terca, ¿verdad? Que miraban las grandezas, miraban los milagros, Dios los sacaba adelante, les mandaba el maná del cielo, partía el mar rojo, hizo brotar agua sobre una peña, una roca, al Moisés golpear esa peña y le dio agua al pueblo y a sus animales, y aún así el pueblo seguía, ¿qué? Renegando, ¿ah? Entonces, Dios llama a Moisés nuevamente al monte y habla con él y le da 2 tablas, ¿verdad? Le da la indicación que agarre 2 tablas, y en las tablas, ¿qué escribe? Los 10 mandamientos. Esas tablas fueron escritas ¿por qué? Por una pluma, ¿no? Fueron escritas por una zarza. ¿Por qué fue escrito? Por el mismo dedo de Dios. Fue escrito por el mismo dedo de Dios los 10 mandamientos. Mas sin embargo, cuando Moisés baja del monte, ¿qué estaba haciendo el pueblo allá abajo? El pueblo de dura cerviz. Decía mi papá, se va el gato y los ratones hacen lo que quieren, ¿verdad? Así me dice. Entonces,
Se fue Moisés al monte, tardó en bajar y el pueblo, ¿qué decía? Se acercó a Aarón y le dijo, ¿sabes qué, Aarón? Moisés no baja Moisés, se me hace que ya algo le pasó, Dios se lo llevó, no sé qué pasó con Moisés. Necesitamos adorar a alguien, necesitamos adorar y seguir sirviendo a alguien y hacer algo, algún Dios para agradecerle que nos haya sacado de Egipto. Fíjense hasta dónde había llegado el pueblo, ¿no? Entonces, Aarón les dice que junten todo el oro, todo el metal de oro y vamos a hacer una imagen, vamos a hacer un becerro, les dice al pueblo. Entonces todo el pueblo bien obediente va y recoge todo lo que habían sacado de Egipto, el metal que era el oro, y hacen ¿qué? Un becerro, ¿verdad? Hacen un becerro. Era muy frecuente que en Egipto los dioses pues fueran formas de animales. Entonces en esta estatua que estaban haciendo, en este ídolo que se propuso hacer el pueblo de Israel, no era una copia de un dios de Egipto, sino que crearon algo nuevo, algo de su pensamiento y dijeron, vamos a crear un becerro. ¿Por qué? Porque Moisés no bajaba, ¿verdad? El pueblo de Israel seguía siendo amado por Dios y aún dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un becerro y el día de mañana vamos a hacer tributo a Jehová, ¿no? Todavía se atreven a decir, va a hacer tributos a Jehová. Entonces, cuando Moisés baja, pues estaban haciendo precisamente tributo a Jehová con ese Dios. Y fue tanta no le quiero llamar enojo, sino que frustración de Moisés, que ¿qué hizo con las tablas? ¡Tas! Quebró las tablas. No le importó que esas tablas hayan sido escritas con la mano de Dios, ¿verdad? Moisés ¡tas! Rompió las tablas. Dios sabía, no lo sorprendió eso, Dios sabía que iba a pasar. Y ahí es donde Dios le dice, ¿sabes qué? Más adelante le dice, yo ya no voy a ir con ustedes. ¿Okay? Ustedes van a seguir su camino, van a seguir adelante, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Hasta aquí llegué contigo, Moisés, y les da la indicación de hacer un ¿qué? Un tabernáculo, ¿verdad? Empieza y les da ¿qué? Todas las medidas y especificaciones de cómo iba a ser ese tabernáculo. ¿Tenemos, Wendy, la imagen, por favor, para que nos demos un poquito idea de lo que es el tabernáculo? Ese era un tabernáculo, no era nada sencillo hacerlo. Algo que el pastor nos estaba compartiendo ahorita en la alabanza, parte de la administración, es que el tabernáculo ese es el que se le dio las indicaciones específicas a Moisés cómo hacerlo, pues, sin embargo ese tabernáculo sufrió cambios, se hizo otro tabernáculo hasta el tabernáculo que fue reconstruido por David, en el cual es una semejanza de lo que hacemos ahorita, ¿no? Hay una parte de la Biblia que dice entrar por sus puertas, ¿qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Entonces, más o menos lo que era la puerta, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de esas partes del tabernáculo tenía sus funciones y tenía lo que podías hacer. Y el único que podía entrar a esta parte, que era el lugar santísimo, era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y era una vez al año, tenía que hacer todo un ritual de presentar un cordero que fuera limpio, sin mancha, que fuera el corderito más bonito, para hacer ¿qué? Expiación por los pecados del pueblo. Entonces Moisés siguió las indicaciones de cómo hacer ese tabernáculo. Gracias, Wendy. Y en nuestros tiempos no existen los tabernáculos. ¿Y por qué no existe el tabernáculo así como tal? A ver. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, se hizo hombre y Él dio su vida en la cruz del Calvario, ¿qué hizo con el velo ese que separaba la presencia de Dios y que únicamente una persona podía entrar a esa parte? ¿Qué hizo con ese velo? Que era un velo, yo creo que del grosor de la mitad de ese santuario. Era el grosor de ese velo. ¿Qué hizo con ese velo? Lo rajó, ¿qué? De arriba abajo al vencer Él a la muerte en la cruz del Calvario y nos dio, ¿qué? Entrada libre hacia el Padre. ¿Por qué les digo eso? Porque en los tiempos de Moisés
las rocas significaban precisamente Jesús, que Jesús iba a ser la parte en la cual, o iba a ser el medio por el cual nosotros íbamos a poder entrar hacia la misma presencia de Dios. Yo les puse la zarza ardiente, ya quedó un poquito claro. Puse la casita esa de campaña, que no sé por dónde quedó la entrada. ¿Ah? Creo que quedó por allá. Cuando Moisés salía afuera del campamento, porque todavía cuando el pueblo de Israel seguía de dura cerviz y seguía desobedeciendo, Dios le da la indicación a Moisés que ese tabernáculo y esa tienda se la llevara ¿a dónde? Afuera del campamento, lejos, arriba de la montaña. No fue nada fácil para Moisés llevarse esa tienda. Y más sin embargo, Moisés iba y se metía a la tienda. Se metía a la tienda, al tabernáculo, y dice la Biblia que el pueblo de Israel se quedaba fuera de sus tiendas, semejando a esta tienda, se quedaban fuera viendo que Moisés se iba fuera del campamento, subía al monte y entraba a su tienda. ¿Y qué bajaba a esa tienda? Una nube, la presencia de Dios. Y ahí está lo interesante que pasaba dentro de esa tienda. A pesar de que Dios le había dado especificaciones en el tabernáculo, el que Moisés entrara a esa parte, a esa intimidad, decía que Moisés hablaba ¿qué? Cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo, como quien se comunica con un amigo. Y la verdad, estaba el pueblo de Israel viendo que Moisés se iba y se encerraba en la tienda, y el pueblo ni se imaginaba lo que pasaba dentro de esa tienda, pero lo importante era lo que pasaba dentro de esa tienda. Moisés, al hablar con Dios, él abogó por el pueblo de Israel para que Dios tuviera piedad todavía del pueblo de Israel. Luego le dice, ¿sabes qué? No quiero que tu presencia se aparte de mí. Y aquí está lo importante, lo interesante. Dios le dice a Moisés, ok, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés, ¿qué le dijo? No, gracias, porque tu presencia, y Moisés fue bien claro y le dijo, yo no voy a ninguna parte si tu presencia no va conmigo. Y Dios le dijo, ok, cumplo. Y le dice, y he hallado gracia y favor delante de mí. ¿Qué significa gracia? ¿Qué le estaba diciendo Dios de gracia, hablando de gracia a Moisés? Que la gracia era de que Moisés estaba siendo salvo, que Moisés estaba siendo, su nombre, Moisés, estaba siendo escrito en el libro de la vida. Es la gracia que tú y yo que hemos recibido con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Le dice, ¿sabes qué? Tienes mi gracia. No, Dios, no me has entendido. Le dice Dios, te he dado mi favor. El favor, que era lo que tenía Moisés, que tenía autoridad, tenía una vara, podía hacer señales con la vara. Es como si nosotros tuviéramos un favor, que Dios nos favoreció con algo que podemos hacer, ¿no? Alguna autoridad que tenemos sobre alguna nación, algún pueblo, alguna delegación, algún talento que podemos hacer. Eso es un favor. Moisés, fuiste favorecido, tienes un favor. No, Dios, no me has entendido. Lo que quiero es conocer, ¿qué? Tu gloria. Cuando le dice, quiero conocer tu gloria, Dios le dice, jaja, Moisés, no sabes ni lo que me estás pidiendo. Si te muestro mi gloria, caes fulminado. No hay nadie que pueda soportar ver mi gloria. Y Moisés, yo me imagino que en ese lugar, dentro de esa tienda, yo creo que esa tienda se movía. No, Dios, no me has entendido. ¿Ah? Y el pueblo estaba viendo de lejos que Moisés estaba ahí adentro, y Moisés le dice, ¿sabes qué, Dios? Yo prefiero morir y verte que vivir y no ver tu gloria. Y Dios ve la actitud de Moisés. ¿Y qué creen? Que Dios bajó una pantalla LED y le enseñó los confines de la tierra y les dijo, mira, así fue la creación, con mi poder hice los cielos y la tierra. ¿Hizo eso? No. Abrió los cielos y le dijo, mira, esas son las estrellas, ese es el cosmos, ese es mi poder. No, ¿verdad? Dios le dice, ok, ¿eso quieres, Moisés?
Vio el corazón de Moisés y le dijo, vas a esconderte detrás de esta peña en esta hendidura. ¿Y Moisés qué hizo? Inmediatamente, yo imagino que dentro de la tienda fue y se escondió detrás donde Dios le dijo, ¿no? Estaba así, por esta rendijita viendo, ¿no? Quizás pasaron minutos, pasaron horas, no sabemos cuánto tiempo pasó y esperando a ver la gloria de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Voy a pasar y únicamente vas a ver un destello de mi gloria, únicamente vas a ver una parte de ella. ¿Por qué? Porque si ves mi rostro vas a caer fulminado. Y Moisés dijo, no le hace, yo me pongo detrás de la peña y yo veo la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que hace Dios para mostrar su gloria a Moisés? Hizo todo eso, ¿no? Únicamente mencionó que su nombre, le dijo, yo soy Jehová, yo soy el que soy, ¿verdad? Con eso bastó para que Moisés viera su gloria. Y le dijo, únicamente vas a ver cuando yo pase mis espaldas y eso. Fue lo único que esperó Moisés para ver la gloria de Dios. Bien desesperado, se conformó con la presencia de Dios, nada más, ¿no? Se conformó con su gracia, nada más, ¿no? Se conformó con su favor, no. Él quería ver la gloria de Dios. ¿Cuántos Moisés hay aquí que se atreven a decir, ¿sabes qué? No me conformo únicamente con tu presencia, no me conformo únicamente con tu gracia, no me conformo con los favores que me has dado, yo quiero ver tu gloria. Yo creo que ese es la graduación que nosotros vamos a tener, ¿verdad? ¿Podemos ver la gloria de Dios aquí? Claro que sí. Tú y yo podemos ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que tenemos nosotros ¿qué? Libre acceso al trono de la gracia. Y por tal, estamos viendo la gloria de Dios. Si no la buscamos, no la vamos a obtener. Si la buscamos, la vamos a ver. Vamos rapidito, si se me va mucho el tiempo, me dicen, porque yo me agarro platicando y... Rapidito a Éxodo 32, del 1 al 5. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Nos vamos hasta el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 33, del 11 al 19. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Quiere decir que ese nombre estaba escrito en el libro de la vida y había hallado gracia delante de los ojos, Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, y para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés dijo, no, yo no quiero descanso. Dice Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. ¿Qué quiere decir? Que halló gracia y le dio una oportunidad más para su pueblo. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres ¿qué?
gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahí vemos que Dios le mostró la gloria, su gloria a Moisés. Cuando yo estaba viendo esto, dije: ay, qué padre, pues Moisés aguantando al pueblo, pegó la rabieta, rompió las tablas de los 10 mandamientos escritos por Dios, pero hay una parte donde Moisés sí ya hace que la paciencia de Dios llegue a su límite. Y para muchos que se dedican a estudiar a fondo la Biblia sí lo encuentran un poquito difícil. Y eso también habló a mi vida. Dije, o sea, Moisés siempre con la vara, convirtiendo el agua, las piedras en agua, simbolizando la piedra, Jesús, viendo la gloria de Dios, que por medio de esa piedra que simbolizaba a Jesús íbamos a ver la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Dije, toda la vida de Moisés, pues va bien, ha estado aguantando al pueblo, sí, pegó su rabieta y quebró las tablas, pero pasó algo en la vida de Moisés. Vamos a Números 20. No nos hemos perdido, ¿va? La escuela del desierto, la escuela que Moisés estuvo aprendiendo en el desierto. Y aquí es donde está una historia algo diferente a lo que estábamos escuchando de Moisés. Vamos a leerlo. Del 1 al 12. Números 20, del 1 al 12. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo de Canes, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que Moisés no estaba de buen humor. Moisés estaba pasando una situación difícil en la cual había perdido un familiar, y un familiar directo. ¿Pero qué pasó con Moisés? Aparte que estaba pasando ese dolor de haber perdido a su hermana, el pueblo de dura cerviz, ¿qué hace? Se le juntaron contra Moisés y Aarón. Y dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecíamos nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué decían? Nos hubiéramos quedado allá en Egipto, ¿no? Y luego le reclamaron en el 4: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora. ¿Qué les dijo? Rebeldes. En mi Biblia está con signos de admiración, creo que ahí también, ¿verdad? Quiere decir que no les dijo así: oíd, rebeldes, ¿verdad? Así como le estaban reclamando a Moisés, ¿Moisés qué? Les contestó de la misma manera: oíd, rebeldes, les dijo, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Ya con coraje, ¿no? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué vemos aquí? Jehová le dice a Moisés, ¿qué? Háblale a la roca. Anteriormente le había dicho, ¿qué? Golpea la roca. Pero en esta ocasión le estaba diciendo, háblale, ¿verdad? ¿Qué simbolizaba la piedra? Sí, simbolizaba Jesús, pero también me atrevo a decir que simbolizaba en ese momento el corazón del pueblo de Israel. Le decía, ¿qué? Háblale.
háblale. Mas sin embargo, Moisés, con la situación que traía en su cabeza, en su corazón, y esa frustración de que el pueblo viene y les vuelve a decir lo mismo que les venía diciendo desde que salieron del pueblo de Egipto, mejor hubiera sido morir allá en Egipto que morir aquí en el desierto. Cada rato, ¿se acuerdan? Que se lo repetían y se lo repetían, pero en ese momento Moisés no lo agarraron en su mejor momento, y Moisés les dice: oíd, rebeldes, ¿quieren que saque agua de esta peña? Pues lo haré. ¿Y qué? Hizo lo contrario que Jehová le había dicho. Golpeó, y no solamente una vez, la golpeó 2 veces. ¿Por qué? Porque la primera la golpeó y quizás Dios dijo: hey, tienes que hablarle, le dio una oportunidad, y aún no. ¿Qué hizo? ¡Paz! Otra vez, la segunda vez que la golpeó, y salió el agua. ¿Y qué dice más adelante? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ese es el precio que pagó Moisés, el no haber entrado junto con ese pueblo a la tierra prometida, y únicamente le dio la oportunidad verlo de lejos. La escuela del desierto. ¿Qué aprendió Moisés en todo este tiempo que pasó con el pueblo de Israel? ¿A ser qué? Paciente. ¿A ser qué? Obediente. ¿A ser no conformista? ¿Por qué? Porque él no se conformó únicamente con la gracia y el favor de Dios. Él quiso conocer la gloria de Dios. Él aprendió a alabar y adorar a Dios de una manera en el tabernáculo de reunión, que él le llamó así, el tabernáculo de reunión, porque era donde él se reunía precisamente con Dios a verse cara a cara. Cuando veo esa historia, digo: híjole, ¿cuántos podemos pasar por esa parte de rebeldía o de impotencia? ¿De qué parte te puedes poner tú? ¿Del lado del pueblo que estás reclamando algo, o te estás poniendo del lado de Moisés que te están reclamando algo? Esto va para los que sirven y para los que ¿qué? Nada más ahí vamos siguiendo, ¿no? Siguiendo ahora sí que al líder. Dios nos ha hablado para liderear, no nos ha llamado para ser, mande, para ser ¿qué? Esclavos. No nos ha llamado para ser esclavos, nos ha llamado para ser líderes como Moisés. Mas sin embargo, el pueblo fue de dura cerviz, nunca entendió ser un líder y tener esa mentalidad. Mas sin embargo, siempre se la pasaba reclamando y reclamando y reclamando a Moisés. Y Moisés, en la escuela del desierto que aprendió todo eso, parte de su última decisión que tomó con lo de la vara, él pagó una consecuencia y no entró a la tierra prometida, únicamente la vio de lejos. Y algo similar pasó con los discípulos, fíjese. Yo no lo podía creer lo que había descubierto. En Mateo 14, vamos a Mateo 14, pasó algo similar, fíjense. En Mateo capítulo 14, versículo 12. Van a recordar esa historia y cuando la esté leyendo van a saber por qué la incluí en la plática. Dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿De quién se trataba? De Juan el Bautista. Juan el Bautista acababa de morir. Entonces los discípulos dispusieron del cuerpo, lo sepultaron y posteriormente le dieron esa noticia a Jesús. Oyéndolo Jesús, ¿qué hizo? Se apartó de ahí en una barca a un lugar ¿qué? Desierto, nuevamente el desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, ¿qué hizo la gente? Lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada,
¿qué? Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron y lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y niños. ¿Qué quiere decir? 5,000 hombres, entonces serían aproximadamente 15,000 personas porque eran 5,000 hombres sin contar hombres y mujeres, entonces eran muchísimos más, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los discípulos y Jesús estaban pasando también por una parte difícil en la cual estaban despidiéndose de Juan el Bautista. Era una persona muy amada por ellos. Entonces, ¿qué se empezó a juntar? Se empezó a juntar gente. Y Jesús tuvo compasión de esa multitud. Pero los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Jesús, ya diles que se vayan a comer a sus casas, ¿no? Que vayan y busquen por otro lado. ¿Por qué? Porque queremos estar contigo, queremos descansar. Y Jesús les dijo, no, ustedes les van a dar de comer a ellos. Vemos una historia similar a lo que Moisés estaba pasando, mas sin embargo la actitud fue totalmente diferente por parte de los discípulos. Ahí la verdad Jesús no estaba dando de comer a 5,000 o 15,000 personas, estaba ¿qué? Discipulando a 12 personas. Es lo que yo puedo ver. Estaba discipulando a las 12 personas en decir, ¿sabes qué? La necesidad es más fuerte y tienes que tener carácter y no ver por tu propio bien, sino que por el bien de los demás. A diferencia de Moisés. Moisés, en parte de su frustración por el dolor que estaba pasando y la indicación que había obtenido y el reclamo del pueblo, dijo, pueblo rebelde, y ¡pum! Golpeó la piedra. Vemos las dos historias diferentes. En nuestros tiempos, hermanos, estamos pasando lo mismo. La sociedad está pasando muchísimas situaciones. Vemos una sociedad flagelada, una sociedad que está sufriendo, una sociedad en la cual está buscando soluciones por muchos puertas, lugares, personas. A veces ponemos nuestra mirada en el gobierno, el gobierno nos queda mal, ponemos nuestra confianza en la familia nos queda mal, ponemos nuestra confianza en el trabajo no es seguro, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas. La sociedad está pasando muchas cosas. Y más en esta transición que hemos estado pasando en esta pandemia. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Nos estamos comportando como el pueblo de Israel que estaba saliendo de ese cautiverio y viéndonos como esclavos y no viendo la libertad a la cual Dios nos está hablando y poder liderar como lo hizo Moisés, o nos estamos comportando como el mismo pueblo, reclamando, frustrados, no teniendo ninguna respuesta a ninguna necesidad. Creo que es momento en que tú y yo aprendamos a ser líderes, aprendamos a guiar al pueblo que tiene tanta necesidad en estos momentos. Ese es el reto que yo quiero transmitirles en esta noche, que seamos luz en medio de la oscuridad, seamos esperanza en medio de toda esta desesperanza que está pasando en este mundo, que llevemos las buenas nuevas. Tú prendes la televisión y puras malas noticias, aún las redes sociales ya están plagadas de puras malas noticias, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué portamos? Buenas noticias. Nosotros portamos la esperanza, que es la esperanza en Jesús. ¿Cuántos quieren tomar ese reto en ser líderes, en ser hombres de fe, mujeres de fe, compartir eso y no ser como el pueblo que todavía estaba pensando en la esclavitud, ¿verdad? Y vivir como pueblo que va hacia la tierra prometida, pero con una mentalidad de esclavitud?